Más o menos tengo unos 16 años vinculados a la industria, eh, y al tema en la academia, más o menos trabajando ya unos 7 8 años en temas relacionados precisamente con el sector agroindustrial, agronegocios y cátedras relacionadas con tecnología de productos agropecuarios, y en particular eh, esta rama de las ciencias agrícolas como lo son la cosecha como tal. Entonces, como lo mencionó Diego, básicamente la idea es hacer aquí, digamos que una pequeña contextualización acerca de lo que son los recubrimientos comestibles, una tecnología post cosecha que se viene implementando ya desde hace muchísimos años y que obviamente a hoy se ha perfeccionado mucho, se ha perfeccionado mucho y ahorita más tarde pues les comentaré básicamente cuáles son esos aspectos que han permitido esos avances que a hoy la constituyen en una de las principales alternativas cuando se trata de conservación de productos hortofrutícolas como tal. ¿Okay? Entonces pues nuevamente agradecerles por la asistencia a este espacio y bueno, cualquier duda, inquietud, sin ningún problema la pueden ir planteando o ya las miramos más bien al final como tal. Bueno, entonces dándole inicio a la charla, eh, quiero comenzar con estas imágenes porque a manera introductoria, yo creo que muchos de ustedes cuando se han acercado a puntos de comercialización de frutas o hortalizas, eh, han apreciado frutas en este estado, ¿cierto? Frutas, digamos que marchitas, arrugadas, ¿ok? De pronto han tenido la posibilidad también de ver algunas frutas manchadas, magulladas, con inicios de proceso de deterioro microbiológico, cambios de coloración, y esta que es una de las más comunes, sobre todo en los frutos climatéricos, que son procesos de maduración como tal, que se han acelerado. De pronto porque pues, la fruta no se recolectó en el estado de madurez fisiológico o comercial adecuado. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Eh, en ese estado, pues obviamente uno como consumidor se acerca a un punto de venta y ve una fruta en ese estado y obviamente no la quiere, no la compra. Porque una fruta en esa condición, además de tener pues una anomalía, un daño, una alteración, como lo queramos identificar, son frutas de que independiente del deterioro que tengan, han perdido su valor comercial. Y eso pues es un aspecto que a nivel de post cosecha, desde hace muchos años, ha tratado de venir estudiándose. Precisamente nosotros desde la Corporación Universitaria La Sayita, con el programa de maestría en post cosecha, hemos estado estableciendo pues unos lineamientos precisamente para poder atacar y abordar estos temas y establecer alternativas mejoradas en pro de un mayor valor agregado, pero sobre todo de un manejo adecuado de estos productos una vez han sido recolectados. Entonces, esa pérdida de valor comercial es obviamente como consecuencia de una pérdida de calidad. Una pérdida de calidad pues que se generó o se dio durante la post cosecha, es decir, durante el periodo posterior a la que las frutas fueron cosechadas o recolectadas como tal. Y es un manejo inadecuado, pues precisamente porque se desconoce de todas aquellas operaciones, de todos aquellos tratamientos o de todas aquellas tecnologías que se deben implementar una vez el producto ha sido recolectado, eh, con el fin básicamente de acondicionarlos, ya bien sea para su comercialización directa o para su transformación posterior. Entonces, esto que ustedes observan aquí no es más que un producto de un mal manejo de la fruta después que ha sido recolectada, como se los he mencionado. ¿A qué vamos con todo esto? Y digamos que aquí viene una de las primeras enseñanzas o de los primeros mensajes. Y es que en una unidad productiva esto es una pérdida.
una pérdida tanto para el productor, para el comercializador, que al final y al cabo lo que va a generar es desecho. Eh, un subproducto y un residuo que si no se le da el manejo adecuado, se va a convertir ya en un material contaminante para el medio ambiente. Y hoy en día lo que se busca entonces con todo el tema de sostenibilidad anclado a los procesos agroindustriales es precisamente evitar este tipo de situación. Entonces, con esta nota introductoria, vamos a mirar entonces una de las tantas alternativas a nivel de post cosecha que hay, digamos que es una de las más prácticas, más versátiles, más sencillas que se pueden aplicar porque no requiere pues, una inversión grandísima como tal, a través de la cual podríamos mitigar, minimizar, pero sobre todo mantener la calidad como tal de estos productos y evitar estas alteraciones para que el producto de esta manera no pierda el valor comercial que al final es el que de cierta manera va a justificar, ¿okay? O le va a proporcionar a todos los integrantes de la cadena los beneficios pues obviamente de rentabilidad esperados como tal o que se pretendría. Pero lo más importante aún, se va a poder llegar al consumidor con un producto que reúna los requerimientos de calidad, eh, principalmente sensoriales, más idóneos para que ellos puedan como tal consumir el producto. Entonces vamos a mirar esta tecnología o este tratamiento post cosecha, que como les digo, se emplea mucho dentro de ese manejo post cosecha que se le da a los productos una vez han sido recolectados. ¿Okay? Bueno, entonces, como les mencionaba, ¿okay? Una vez que los productos han sido cosechados y recolectados, los frutos son entes vivos, por llamarlo en un sentido figurado. ¿En qué sentido? Que ellos siguen llevando a cabo toda una serie de actividades metabólicas. Actividades metabólicas producto de los procesos fisiológicos y bioquímicos que da lugar en el fruto cuando es retirado de su fuente natural. Porque, ¿qué pasa? Un fruto, cuando está en la planta, está llevando a cabo una actividad, eh, digamos que vegetal como tal, que hay producto de todo ese tipo de interacciones fisiológicas que se están dando ahí entre la planta y el fruto propiamente. Cuando ese fruto es retirado de la fuente natural de la planta, ese fruto, aunque no parezca, él sigue llevando a cabo o sigue desarrollando una serie de actividades fisiológicas y bioquímicas. ¿Cuáles? Las que ustedes observan aquí. Transferencia de gases, ¿okay? Transferencia de calor, ¿okay? Transferencia de algunos compuestos aceleradores de la maduración, compuestos volátiles, entre otros. Y básicamente eso es producto de toda esa actividad que el fruto está desarrollando porque el fruto es un ente vivo, es una unidad viva, ¿okay? Que como tal sigue desarrollándose propiamente. Aquí es donde entran entonces todos los procedimientos y todas las actividades asociadas al manejo por cosecha como tal. Y básicamente entonces, ¿en qué nos debemos enfocar? En tratar en lo posible de enlentizar todo ese tipo de actividades que se están dando aquí en el fruto con el fin de evitar que se generen una serie de alteraciones que van a inducir a la pérdida de calidad y por ende de valor comercial. Entre ellas, ¿cuáles? Las que acabamos de ver. ¿Okay? Es decir, si no hay un control adecuado durante la cosecha de todo este tipo de reacciones que se están dando, pero principalmente de la velocidad en la que ellas se están dando, van a inducir a que obtengamos productos con la apariencia que ya vimos en la filmina anterior y como los que les muestro aquí, frutos marchitos, arrugados, ¿okay? Pérdida de peso, frutos con eventos iniciales de deterioro por microorganismos, cambios de color, manchas. Todo este tipo de defectos que ustedes observan aquí en estas imágenes son productos entonces de un mal control de este tipo de actividades como tal. Y ese mal control se debe, pues vuelvo y repito, perdón que sea tan reiterativo, a un manejo inadecuado durante la post cosecha. ¿Okay? De allí entonces que tengan que establecerse una serie de operaciones, de tratamientos fundamentadas en tecnología para poder
disminuir la velocidad en la que estas reacciones se están dando, porque básicamente nos están llevando es a que si no se controlan, vuelvo y repito, a adelantar o acelerar, ya bien sea los procesos de maduración o la senescencia como tal, que es la última etapa en el ciclo de desarrollo del producto que ya lo va a conducir es básicamente a su deterioro total y a su pérdida de valor comercial como tal, con las consecuencias adicionales pues, que tendría la pérdida a nivel de rentabilidad y la pérdida, pues, obviamente, de los costos que estuvieron involucrados allí para poder llevar ese producto hacia ese estado como tal. Es aquí entonces donde entran los recubrimientos comestibles como una de las alternativas que hasta hoy pues se han estudiado mucho, se han desarrollado mucho y se continúa avanzando en ellas, porque las alternativas de valor agregado que se pueden dar a través de los recubrimientos para precisamente minimizar y evitar este tipo de anomalías y situaciones, a hoy realmente en el mercado son muchas, pero esto va a requerir cada vez más que profundicemos en ellos, porque cada vez las exigencias van a ser mucho mayor, sobre todo a nivel de mercado como tal. Y para ello, entonces, debemos garantizar un producto con los estándares de calidad, características sensoriales, microbiológicas, eh, propiedades físicas adecuadas para que los productos puedan ser llevados a los mercados destinos en las condiciones más idóneas y más adecuadas para cubrir todas esas necesidades como tal. Los productos hortofrutícolas en los últimos años, bueno, esto es algo que viene desde hace muchísimos años, eh, han posicionado a nuestro país en muchos mercados, principalmente europeos, y todos estos mercados emergentes que se están abriendo ahora en una posición bastante interesante. El caso de la uchuva, el caso del aguacate, pues que es lo que tenemos ahora mismo en pleno furor. Eh, que ameritan de que todos estos productos tengan un manejo después de que han sido recolectados de la mejor forma, para precisamente poder preservar y mantener esa calidad como tal que los caracteriza o que les ha dado esa identidad en los mercados de afuera. Pero para ello necesitamos forjar y necesitamos generar una serie de competencias complementarias a la formación que ya cada uno de los presentes tiene para poder de cierta manera establecer alternativas fundamentados a nivel técnico, a nivel empresarial y sobre todo a nivel medioambiental eh, adecuadas, ¿okay? Que nos permitan armar un conjunto de posibilidades y de opciones en torno a garantizar pues todo ese valor que como tal estos productos tienen. Entonces, retomando nuestro tema, en este caso, pues entonces una de esas opciones son los recubrimientos comestibles. Básicamente, ¿qué son los recubrimientos comestibles para ya entrar de lleno en ello? Primero que todo, como les acabé de mencionar, constituyen un tratamiento por cosecha, un tratamiento físico, que se puede definir básicamente, hay muchas definiciones al respecto. Yo generalmente siempre doy esta porque reúne y cubre muchos de todos esos conceptos que hasta hoy pueden encontrar ustedes en paper, en libros, en boletines, entre otros. Pero básicamente, para efectos pues, de esta charla, los recubrimientos comestibles se pueden definir como una capa, ¿ok? Que se genera a partir de un material con características comestibles. Háganse de cuenta que un recubrimiento comestible es un empaque que el producto tiene. Bien, es un empaque, pues que obviamente no va a ser un empaque en la forma o en la característica propia que generalmente nosotros, al referirnos a empaque y a un producto ahí al interior, podemos apreciar. No, es un empaque invisible. Invisible en el qué sentido, de que su forma, de que su estructura como tal, de pronto no es tan característica como la de un empaque normal, pero que está allí presente. El recubrimiento está allí presente llevando a cabo una función fundamental para que mi producto no adquiera ese aspecto que ustedes vieron en las filminas anteriores. Entonces, es una fina capa de material comestible que se aplica fundamentalmente en la capa exterior de la fruta o los vegetales, ¿ok? Básicamente con el fin de que constituya una barrera protectora, ¿ok?
Y esta es una de las características pues, que en los últimos años ha venido fortaleciéndose eh, para justificar o para fundamentar el principio de aplicación de tus tratamientos. Constituyen un medio de transporte de ingredientes y aditivos. Y esta es una de las formas, bueno, hasta aquí ya tenemos una forma de valor agregado, o más bien, al constituir una barrera protectora a través de ella al exterior del producto, ya ahí le estamos dando mucho valor a mi fruta o a mi vegetal. Pero esta otra parte como tal que les señalo aquí, eh, y como les digo, en los últimos años ha venido constituyéndose en uno de los aspectos más importantes porque a través de los recubrimientos comestibles podemos aportarle al producto una opción de valor de agregado o un claim de valor agregado mucho más alto que el de la barrera protectora como tal, porque a través de ella podemos transferirle al producto una serie de ingredientes que le van a brindar, ¿ok? Una protección, diría yo, mucho más específica, ¿ok? Que ya se las voy a mencionar ahora aquí con algunos ejemplos a qué hace alusión como tal. Y todo esto básicamente, ¿qué? Con el fin de extender la vida útil del producto, básicamente. Al extender la vida útil del producto como consecuencia del mantenimiento de su calidad, debido a esa barrera protectora y a esos ingredientes o aditivos que se transfirieron, obviamente mi producto como tal va a perdurar o va a tener en un estante o en una góndola de comercialización de frutas o hortalizas un valor comercial perdurable antes de que él sea adquirido por un mercado específico. Estas barreras, entonces, bajo esta definición que yo les estoy planteando, eh, tienen entonces unas características. Y esta es una de las que hoy en día pues viene recobrando o viene teniendo una importancia bastante marcada y es propiedades antimicrobianas y antioxidantes. ¿Por qué se habla de que los recubrimientos tienen propiedades antimicrobianas y antioxidantes? Precisamente por esto que les citaba. ¿Okay? Porque a través de ellos se pueden incorporar con todas estas tecnologías que hay ahora, como por ejemplo la nanotecnología, componentes eh, activos, como por ejemplo los antimicrobianos y los antioxidantes, para precisamente prevenir en ellos el ataque eh, de algún agente infeccioso como tal o para minimizar todas aquellas reacciones encadenadas a alterar como tal, por ejemplo, el color del natural propiamente. Entonces, a eso se refiere esta parte de propiedades. Permeabilidad selectiva a los gases. Como él forma una barrera, como el recubrimiento forma una barrera, pues obviamente esa barrera va a tener una característica. ¿Okay? Y una de las principales características que esas barreras tienen es precisamente su selectividad ante algunos gases. ¿Cuáles gases? Miren que en la filmina anterior los vimos. Oxígeno, CO2, vapor de agua principalmente, porque son, digamos que los tres gases que más inciden o que más aceleran como tal procesos propiamente procesos fisiológicos pues, que pueden inducir a todas esas anomalías que vimos anteriormente. Mejoran la apariencia. ¿Okay? Esa es, digamos que es otra de las propiedades claves de este tipo de tratamiento, porque resulta de que la fruta y los vegetales ellos de manera natural tienen unas ceras. ¿Sí? Digamos que tienen, ya ellos vienen con una película o con un recubrimiento comestible natural. Pero ¿qué sucede? Que durante el manejo post cosecha se suelen aplicar algunas operaciones, principalmente lavados, y durante esos lavados esa cera se va perdiendo. Esa cera se va diluyendo, se va solubilizando y se va permeando o se va minimizando en la capa o en la epidermis de la fruta. Al ir minimizándose esa cera natural o ese recubrimiento natural, el producto va perdiendo ciertas características sensoriales como por ejemplo el brillo. ¿Okay? Y ese brillo pues obviamente va a afectar la apariencia de mi producto como tal y todo lo que se desencadena de allí en adelante. Una pérdida propiamente de calidad y por ende de valor comercial. Buenas propiedades mecánicas. ¿Esto con qué se relaciona? ¿Okay?
Durante el transporte, ustedes saben, pues que, o han de pronto han tenido la oportunidad de escuchar, de que uno de los grandes problemas que nos acoge a nosotros en el territorio colombiano, desde el enfoque de manejo de cosecha y por cosecha de los productos, son las vías. En muchas zonas rurales de nuestro país todavía hay vías que no se encuentran en buen estado. Entonces, ¿qué pasa? Eso dificulta mucho trasladar el producto desde la finca o desde el centro de acopio agroindustrial hasta el sitio de comercialización. Durante ese transporte, si este no es adecuado o si el producto como tal no va embalado o no va empacado en un elemento apropiado, el producto durante el transporte va a comenzar a rozar entre sí, va a entrar en contacto entre sí y en ese contacto que ellos van a tener se pueden golpear, el producto se puede magullar, ¿okay? Se pueden generar una fisura y a partir de esa fisura ya se va a desencadenar toda una serie de reacciones que lo que van a conllevar es al deterioramiento del producto como tal. Los recubrimientos comestibles entonces a través de esa barrera van a brindarle al producto propiedades mecánicas como por ejemplo firmeza, ¿ok? Para que precisamente durante el transporte, bajo todas las condiciones que le describí, no se puedan generar deterioros como consecuencia de ese efecto mecánico que el producto tiene durante el transporte como tal. Biodegradabilidad. Esa es una de las principales propiedades porque resulta de que como la mayoría de estos recubrimientos comestibles provienen de fuentes naturales, su capacidad para degradarse, pues obviamente va a ser muy alta como tal. No son tóxicos, precisamente por el tema de que provienen la gran mayoría de ellos de fuentes naturales y lo principal, son amigables con el medio ambiente y de bajo costo. Ese tema amigable del medio ambiente yo lo relaciono básicamente con lo que mencioné hace un instante y es el tema de la sostenibilidad, que es un elemento fundamental en muchos procesos hoy en día, especialmente lo que tiene que ver con el sector agroalimentario. Perfecto. Entonces miren que son una serie de ventajas y de propiedades, pues si lo queremos llamar también así, bastante importante que estos recubrimientos tienen para con el beneficio propiamente del, ya bien sea la fruta, ¿okay? O el vegetal una vez este ha sido ya puesto para su comercialización como tal. Quiero hacer una aclaración aquí. Eh, los recubrimientos comestibles se asocian con encerado, porque el tratamiento post cosecha en realidad se llama encerado. Y el encerado se puede llevar a cabo a través de dos tipos de aditamentos. Las ceras propiamente, que es lo que tradicionalmente se ha usado, o estos recubrimientos comestibles, que son los que en los últimos años pues, se han venido promocionando de una manera importantísima. ¿Okay? Obviamente, pues por toda esa eh, por todo ese tema de, a nivel investigativo que se ha estado haciendo en este campo de aplicación como tal, que ha permitido pues obviamente la especificidad de este tipo de alternativas como tal. Bueno, efectos, pues yo creo que aquí ya con las primeras imágenes, por eso me gusta siempre mostrar estas primeras imágenes cuando estoy desarrollando este tema a través del curso de tecnología post cosecha, porque les da un enfoque a ustedes ya mucho más realista del impacto que como tal el recubrimiento tiene sobre mi producto. Entonces yo creo que aquí es un complemento básicamente de lo que ya les mencioné inicialmente. Entonces, ¿cuáles son los efectos que estos recubrimientos tienen? Bueno, primero que todo lo relacionado con el tema fisiológico. ¿Okay? Se habla de que ellos controlan el arrugamiento, ¿okay? Aminoran la pérdida de peso. Y básicamente, ¿por qué? Porque uno de los principales procesos fisiológicos que da lugar en el producto una vez han sido cosechados es la transpiración. La transpiración es ese intercambio gaseoso de vapor de agua con el exterior debido a un diferencial de presión como tal, ¿okay? Entre el medio exterior y el interior del producto. Entonces, esa transferencia, ¿ok? De vapor de agua desde el interior del producto hacia el exterior es lo que genera este arrugamiento como tal, que ustedes observan en estas dos imágenes aquí. Pero lo más importante aún, el peso, pérdida de peso. Y esto, pérdida de peso, es sinónimo de ingreso, de dinero. ¿Ok? Un producto en este estado, si yo tengo 1 kilogramo de este producto, después de un proceso de transpiración acelerado,
debido a factores exteriores porque no se controlaron, va a conducir que de 1 kilogramo ya pasemos a 600 kilogramos por esa pérdida de agua. ¿Y eso a qué va a conllevar? A una pérdida en el valor como tal o en la paga del producto propiamente. ¿Ok? Reduce la maduración y la senescencia. Esto básicamente se asocia a ¿qué? Otro de los procesos, además de la transpiración, que da lugar durante la post cosecha es la respiración. ¿Okay? Ese proceso como tal, digamos que condiciona mucho o va muy ligado a la maduración, porque una respiración acelerada de mi producto lo que va a conllevar es a una aceleración de la maduración y una senescencia súper rápida. ¿Okay? Disculpen, ¿me están escuchando bien, perdón? Sí, Waldir. Sí, no hay interferencia, es que tengo un ruidito por acá y pensé que de pronto tenía ahí alguna interferencia. Pues yo te estoy escuchando bien, no sé los demás. Ok, listo, ok, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces les decía de que uno de los procesos fisiológicos durante la cosecha que inducen de manera significativa a una maduración acelerada y obviamente una senescencia es la respiración. Una de las formas en las que esa respiración se puede controlar es a través precisamente de los recubrimientos comestibles. Y básicamente, ¿por qué? Porque va a minimizar ese proceso de transferencia de CO2 y de vapor de agua hacia el exterior. Entonces miren que en ese proceso de respiración se está produciendo agua, ¿ok? Se está produciendo agua y esa agua es la que va a generar como tal esta pérdida, esta pérdida de peso, ¿ok? De allí entonces el efecto que como tal los recubrimientos tienen para aminorar esta parte aquí como tal. Otro enfoque o otro punto de vista de los efectos que esto tiene ya es a nivel sensorial. Okay, miren que aquí les estoy presentando los dos enfoques. Ya les mostré los enfoques o el efecto desde el enfoque fisiológico. Ahora les voy a mostrar los efectos desde la parte ya sensorial como tal. Entonces, mejora el aspecto físico, claro, porque va de cierta manera a compensar esa cera natural que ya se perdió durante el lavado o que se minimizó durante el lavado, que es lo que me genera ese producto con una apariencia seca, eh, yo lo llamo alegre, ¿okay? Porque en esta fotografía, pues ustedes pueden apreciar que el brillo como tal le va a dar a mi producto, le va a realzar a la fruta una apariencia mucho más armoniosa, donde se van a resaltar colores, se va a resaltar una textura, porque generalmente el brillo desde el punto de vista sensorial, generalmente a veces potencia otros parámetros sensoriales, en este caso la textura, ¿okay? O el gusto. ¿Okay? Todo entra por los ojos, dicen por ahí a veces, y una apariencia o un brillo en una fruta, pues obviamente va a ser mucho más atractivo como tal. Y con todo ello, pues la comercialización, se van a incrementar los periodos de comercialización, pero este incremento en los periodos de comercialización básicamente está asociado a que el tiempo de vida útil se está alargando. Es decir, el producto no ha entrado en un periodo de deterioro anticipado y por ende él puede tener entonces se puede comercializar por mucho, mucho más tiempo. Obviamente, si se van a mantener los demás factores para que como tal esto se dé o condiciones para que propiamente esto se lleve a cabo. Bueno, fuentes, ¿sí? Fuentes de recubrimientos comestibles. Entonces, digamos que los recubrimientos comestibles se pueden, o más bien las fuentes a partir de las cuales ellos se pueden producir, digamos que son tres: carbohidratos, proteínas y lípidos. Los más comunes o los que generalmente más se emplean están por aquí, por el lado de los carbohidratos, en esa categorización en la que se las estoy mostrando. Dentro de los carbohidratos, pues vamos a encontrar la celulosa y sus derivados, las gomas y sus derivados y otros. Dentro de las gomas tenemos todos los productos que se derivan propiamente de la celulosa, principalmente el CMC o carboxilmetilcelulosa, que es uno de los carbohidratos que como recubrimiento comestible más se ha explorado, en conjunto con la metilcelulosa como tal. Dentro de las gomas, pues resaltamos lo que son los alginatos, la goma guar, la goma sántica y la goma pectina. Estos ingredientes se pueden utilizar
individuales o en combinación. Si lo utilizamos en combinación, pues obviamente vamos a tener un beneficio mucho más importante. Almidones, se ha investigado mucho a hoy, almidones provenientes de fuentes vegetales promisorias, yuca, bueno, tradicionales, papa, ñame, ¿okay? Entre otros, principalmente extraídos de tubérculo, vale la redundancia. Y el chitosan, pues que en los últimos años ha sido uno de los carbohidratos más explorados y estudiados en este tipo de aplicaciones como tal. A nivel de proteínas, estos recubrimientos comestibles los podemos encontrar a partir de fuentes vegetales o fuentes animales. Dentro de fuentes vegetales tenemos los que se han obtenido del maíz, el trigo, gluten principalmente y la soya. Y desde la parte animal tenemos todos los derivados del suero lácteo, ¿okay? Los caseinatos, las gelatinas, ¿okay? Entre otros. Aquí en este suero encontramos lo que son los sueros concentrados, los sueros aislados, principalmente. Estas gelatinas provienen generalmente de la hidrólisis de colágeno, ¿okay? Y dentro de los lípidos encontramos dos grandes grupos, lo que son las ceras y los aceites. Dentro de la cera, una de las más utilizadas desde hace mucho tiempo y de manera tradicional es la carnaúba. ¿Okay? Lo mismo que la parafina, la cera de abejas, ¿okay? Que se utiliza mucho, por ejemplo, en tomate. Es una de las que tradicionalmente siempre se ha empleado para estas aplicaciones. Y dentro de los aceites, pues encontramos todos aquellos provenientes de origen animal, perdón, mineral y de fuentes vegetales. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es la diferencia que hay entre uno y otro? Una de las principales propiedades que se tiene en cuenta cuando se va a hacer una valoración para definir qué uso o qué no debo emplear es la permeabilidad. ¿Okay? Porque la permeabilidad es la propiedad que me le va a establecer unos límites a esos procesos de difusión de gases, oxígeno, CO2, vapor de agua, ¿okay? Ya bien sea desde el interior del producto hacia el exterior o viceversa. Entonces, digamos que esa es una de las principales propiedades que como tal siempre se tienen que tener en cuenta cuando uno va a seleccionar un recubrimiento comestible, obviamente, pues antes de, perdón, posterior a el conocimiento de la naturaleza del producto sobre el cual se va a aplicar el recubrimiento. Entonces, vamos a encontrar de que, por ejemplo, los recubrimientos a base de carbohidratos son más permeables, por ejemplo, al oxígeno. ¿Qué quiere decir que son más permeables al oxígeno? Quiere decir que eh, no van a establecer un límite, digamos, que eficiente o una barrera eficiente a la transferencia de oxígeno desde el interior hacia el exterior. Los lípidos, por ejemplo, pueden proveer una barrera mucho más alta, ¿okay? A esa difusión de gases, especialmente el oxígeno o el vapor de agua desde el exterior hacia el interior o viceversa, porque se pueden dar los dos procesos de transferencia allí como tal de gases. ¿Qué otras características, por ejemplo, uno puede mirar para determinar qué escojo o qué no? Los costos, la aplicación, igual ya aquí les voy a mencionar esto cómo se aplica, pero son aspectos pues que vuelvo y repito, dentro de un proceso de valoración y de selección del recubrimiento más idóneo para mi producto, se deben tener presente como tal. Hoy en día hay muchas casas comerciales que ya han desarrollado mezclas. ¿Okay? Hay una empresa española que se llama Deco, que es muy especializada, o esta línea de productos la ha especializado mucho y sobre todo que ellos también ofrecen las herramientas de cómo aplicarlo. Eso entre unas tantas como para citarle. Pero igual, uno en la finca o en el centro de acondicionamiento agroindustrial, fácilmente también puede preparar estos recubrimientos sin ningún problema porque esa es una de las principales características que ellas deben tener. Y es que el modo de preparación de ellas no requiere una tecnología pues tan sofisticada y tan especializada. Esto es lo que hace a este tipo de tratamiento versátil, que fue algo con lo que los cualifiqué ahora hace ya unos segundos al iniciar la charla. Bueno, aquí
Les traje, pues, este es un referente que traje aquí como para que ustedes vean más o menos aplicaciones. Entonces, por ejemplo, en las manzanas se ha estudiado mucho, por ejemplo, la combinación de derivados lácteos, caseinatos y proteínas de suero. Y se han utilizado con qué fin? Como barreras principalmente al oxígeno, lo que yo les mencionaba hace un instante, y como antioxidante. ¿Ok? Para prevenir y evitar procesos de alteración de ciertos microorganismos, perdón, de ciertos componentes que inducen a cambios de colores. En las manzanas cortadas, por ejemplo, derivados de la celulosa, ¿como qué? Como barrera de oxígeno y al vapor de agua. ¿Okay? Digamos que las manzanas es uno de las frutas donde más se han estudiado este tipo de barreras como tal, obviamente por un tema comercial. Hay un aspecto que de pronto estaba omitiendo que se debe tener muy presente. Cuando uno va a aplicar un tratamiento de encerado con un recubrimiento comestible, es muy importante, bueno, yo creo que se los mencioné hace unos instantes, pero se los voy a volver a mencionar ya de una manera mucho más específica y puntual. Es muy importante conocer la naturaleza, vuelvo y repito, del producto. Pero básicamente, ¿qué? Si el fruto es climatérico o si el fruto no es climatérico. Es una condición fundamental que se debe tener. Y básicamente, ¿por qué? Porque como la mayoría de ustedes de pronto han tenido la oportunidad de escuchar y de estudiar, saben que los productos climatéricos son aquellos que tienen una actividad respiratoria relativamente acelerada. Manzanas, los plátanos, etcétera. Y los no climatéricos, como los cítricos, ellos tienen una actividad respiratoria ya mucho más baja. Es decir, los productos no climatéricos se tienen que cosechar en un estado de madurez determinado porque una vez ellos se recolecten o se retiren de su fuente natural, no van a seguir madurando o su proceso de maduración es muy bajo. Caso contrario a lo que sucede con los productos climatéricos, como las manzanas, que después que se retiran de su fuente natural, ellos siguen llevando a cabo su proceso de maduración. Y es por ello entonces que en los frutos climatéricos es de pronto donde se ha estudiado mucho más este tipo de aplicaciones precisamente para disminuir, ¿okay? Esa maduración que la lleve a una senescencia rápida, ¿okay? Principalmente. Bueno, otro ejemplo, el aguacate, que está de moda, la metilcelulosa. Se ha venido estudiando, explorando cómo barrera al oxígeno, al CO2 y al agua. Por acá tenemos, por ejemplo, en los cítricos, se ha estado estudiando mucho el chitosan, también como barrera al oxígeno, CO2 y agua. Entonces, si nos ponemos a mirar aquí, van a poder ustedes identificar de que uno de los principales propósitos con los que las barreras más se han estudiado es básicamente para poder controlar esos procesos de difusión de gases como tal. Y va a haber un valor agregado adicional de que si el compuesto que ustedes están utilizando tiene componentes activos que le den esas propiedades de antioxidante o antimicrobiano, pues la vamos a sacar del parque mucho más rápido, porque vamos a tener un doble valor agregado ahí, que obviamente eso lo que va es a potencializar el valor comercial de mi producto como tal. Bueno, ¿cómo se aplica los recubrimientos comestibles? Ya los hemos identificado, sabemos de qué fuente provienen, ¿ok? Con qué propósitos ellos se pueden aplicar, pero ¿en qué momento se aplica? Bueno, en el manejo post cosecha, ¿ok? O durante ese proceso como tal, esta figura que ustedes observan aquí, digamos que es una figura que resume lo que es un manejo post cosecha, porque describe las diferentes operaciones básicas que se llevan a cabo durante él. Ya yo recolecté, ¿ok? Y llevo a cabo todo este tipo de operaciones. Entonces el encerado se aplica generalmente después de que se ha hecho una selección y un lavado de la fruta o de la hortaliza como tal. En ese proceso se hace el encerado, ¿okay? Y posteriormente se hace un secado. Esta operación aquí como tal es fundamental, porque este secado que se hace posteriormente al encerado, ¿ok? En él debemos garantizar un retiro del agua que está en la superficie del producto para que ya el material propiamente que constituye el recubrimiento se pueda adherir de una forma eficiente como tal
a la superficie de la fruta. Y cuando yo digo adherir, es formar la famosa película que va a constituir esa barrera como tal, o ese medio a través del cual se van a incorporar ciertos componentes activos que están allí presentes en el recubrimiento. Ya posteriormente, pues ya se hace la clasificación y el empacado como tal. Entonces, en este punto, ¿cómo se lleva a cabo ese encerado? Se puede llevar a cabo de dos formas. Esta es una de las formas que a nivel tecnológico, digamos que en un manejo post cosecha un poco más estandarizado, me va a garantizar pues una aplicación bastante exitosa, que es la atomización o pulverización, como se le suele llamar. Y la otra forma es por inmersión. Obviamente, obviamente vamos a encontrar algunas frutas o vegetales en los que aplique, en los que el recubrimiento se pueda aplicar de las dos formas, o que se tenga que aplicar de esta manera o de esta otra. Por ejemplo, los cítricos. En muchos centros de acopio agroindustriales de cítricos, donde se les da un manejo post cosecha como tal, generalmente se aplica de esta forma, porque con esta forma se garantiza una distribución y una homogeneidad del recubrimiento en todo el producto como tal. Y es la forma, pues, que a nivel operativo, pues obviamente va a ofrecer mucho más beneficios a nivel productivo como tal en el tema de la rapidez propiamente. ¿Correcto? Entonces, esa es la variable fundamental que aquí se debe tener muy presente cuando se vaya a definir de qué forma se va a hacer. Garantizar la distribución y la homogeneidad en todo el producto del recubrimiento como tal. ¿Cómo se puede llevar a cabo entonces si es industrialmente o si es por atomización o pulverización? Aquí en esta imagen observan ustedes un equipo a través del cual se puede llevar a cabo. Generalmente se le llama enceradora o a qué equipo de aplicación de cera. Bueno, eso tiene ya muchos nombres dependiendo del mercado. Eh, ¿Cuál es el principio básicamente de este equipo? Estas aspersoras. Estas aspersoras se controlan o se les gradúa una presión, que esa presión es la que de cierta manera va a regular el contacto ya que va a tener la cera con el producto como tal, y obviamente va a haber una velocidad aquí en el aspersor que también va a ser muy importante controlar. ¿Okay? Estos aspersores se encuentran ubicados en este dispositivo que se encuentra en la parte elevada de la cinta. Esto es una cinta transportadora constituida por un conjunto de rodillos. Y esos rodillos básicamente tienen unas mallas o tienen como especie de unos pequeños cepillos que van a facilitar que hay mucho más para que, es decir, cuando se aplique la cera o caigan las gotas de cera en el producto, esos rodillos lo que van a hacer es que la van a distribuir y van a garantizar esa homogeneidad propiamente dicha en la superficie o en la parte exterior, ya bien sea de la fruta o el vegetal. Entonces, este es básicamente cómo se haría por atomización y pulverización, ¿okay? Básicamente. Bueno, aquí ya unos estudios de aplicación de los tantos pues, que hoy en día podemos encontrar en muchas bases de información. Aquí hacia su izquierda es un estudio de aplicación que se hizo en manzana, aquí ustedes pueden apreciar, ¿ok? En esta figura el control hacia la izquierda y el producto que fue tratado hacia su derecha. Ustedes pueden apreciar que después de, o al cabo de 30 días, miren que el producto o la apariencia propiamente de la manzana se mantuvo tal cual como el primer día. Se observa brillante, no se encuentra arrugada, no hay indicio de marchitamiento, de deshidratación, que es lo que básicamente interesa allí. Probablemente que hay una pérdida de peso, que también es fundamental en el análisis que se hace de los efectos que esto tiene. Hacia su izquierda es una aplicación de 3 tratamientos, ¿ok? Un seguimiento que se hizo a lo largo de 8 días, y aquí pueden observar ustedes entonces que las fresas que fueron tratadas con recubrimiento comestible, miren que mantuvieron sus características sensoriales como tal, su apariencia, su brillo, no se deshidrató, ¿okay? Lo que quiere decir que hubo un control de todos esos procesos fisiológicos, específicamente transpiración y respiración. ¿Okay? Esto es un estudio, pues aquí les dejo la fuente, por si de pronto quisieran ampliar un poco más sobre ello. Pero les digo, en muchas bases de datos ya
Hoy hay muchos casos de aplicación que muestran los efectos beneficiosos que esto tiene. Esto es un estudio que se realizó, bueno, en 2014, pero es un estudio del mercado nacional, un estudio que se adelantó en la Universidad de Córdoba, creo que fue, y fue básicamente la evaluación de dos recubrimientos comestibles, almidón y el Cerabrix. El Cerabrix es una marca comercial de un recubrimiento de una película para este tipo de tratamiento. Entonces, ¿qué se puede observar aquí? Miren, las dos variables fundamentales, pérdida de masa y firmeza, textura. Entonces, ¿qué me muestra este estudio? El estudio mostró de que efectivamente, ¿okay? La papaya o las muestras de papaya que fueron tratadas con el almidón y con el Ceravis, al cabo de 9 días, la pérdida de peso, ¿okay? Estuvo por debajo del control, lo que muestra, pues obviamente, el efecto beneficioso que para esta variable el tratamiento tiene. Y en este otro, la firmeza, un parámetro de calidad bastante importante en la fruta. En este caso, ¿qué mostró? Mostró pues que en el caso específico de la papaya, observen que al cabo de 9 días, como tal, se cayó la firmeza, mientras que en las papayas, donde se aplicó el almidón y el CeraVe, la firmeza se mantuvo eh, por encima del control como tal. Esto entonces varios, es para que más o menos aquí les trae a colación esto, como para que ustedes tengan una contextualización mucho más clara y detallada de los efectos que como tal beneficiosos estos recubrimientos comestibles tienen. Como les digo, hay muchos estudios similares a esto que ustedes pueden encontrar donde cuando van a poder identificar los beneficios que a nivel de post cosecha, pues este tipo de tratamiento como tal tiene. ¿Okay? Bueno, eso entonces era lo que tenía para contarles. Eh, abrimos entonces preguntas. Diego, ¿quieres leer las preguntas o quieres que las lea yo para el profesor? Bueno, primero que todo, Waldir, muchísimas gracias. Germania, listo, si me ayudas mirando, yo también voy a revisar aquí el chat. Si de pronto ya tienes una para que empecemos. Bueno, la doctora Cristina Álvarez, nuestra querida directora del programa, nos pregunta, al utilizar almidones para los recubrimientos, ¿ofrecen mejores condiciones los modificados? ¿Hay fuentes botánicas de almidón que se recomienden sean más convenientes para los recubrimientos? Ok, bueno, digamos que, como les mencioné hace un instante, los recubrimientos provenientes de carbohidratos son uno de los que a nivel comercial más se han venido empleando en este tipo de tratamiento. En el caso puntual de los almidones, lo que son los almidones y las gomas, por esa capacidad de formación de película que ellas tienen, ¿okay? Digamos que constituyen una de las opciones muy, digamos, más empleadas. En el caso puntual de fuentes, si escuché bien, de fuentes específicas, hay muchas, yuca, ñame, hablando propiamente de fuentes exóticas, ñame, bueno, de papa, pues se ha venido utilizando mucho, y digamos que las tradicionales son al maíz y trigo. ¿Okay? Pero la principal característica que tienen los recubrimientos a base de carbohidratos y puntualmente almidones es que ofrecen una permeabilidad o una barrera bastante alta eh, para gases como oxígeno y el vapor de agua. No sé si respondo ahí, bueno, a la pregunta. Bueno, profesor, muchas gracias. Hay otra pregunta que tenemos del ingeniero Alexander Jaramillo y nos pregunta, ¿cuáles son los recubrimientos más aplicados en fresas? Los recubrimientos, perdón. Los recubrimientos más aplicados en fresas. Fresas. En fresas. Sí. Ok, bueno, mire, en fresas se utilizan mucho, se vienen aplicando mucho todo lo que son los derivados de celulosa, especialmente CMC y metilcelulosa. ¿Qué es lo que tiene la fresa en particular? Que por el área superficial que ella tiene, y si la aplicación se va a hacer por pulverización o atomización, es muy importante el control
o la velocidad durante la aplicación, ¿ok? Para evitar que como tal haya una saturación, ¿ok? Del recubrimiento en la fresa como tal. Y es fundamental que de pronto no se los mencioné cuando les mostré cuando les mostré el diagrama de operaciones, ese secado posterior. El secado posterior, bueno, yo les hice la colación de que, del efecto que ese secado tiene y por qué se hace, pero es muy importante que ese secado se lleve a cabo más o menos a una temperatura entre 30 grados Celsius o 35, que es lo que generalmente más se ha estudiado o aplicado precisamente para evitar, en primera medida, de que se adhiera mucho más fácil la película a la fresa como tal, pero sobre todo evitar quemaduras. Entonces, volviendo a la pregunta, lo que yo más he visto y más he identificado son los productos a partir hablando de recubrimientos contemporáneos, de carbolose MC, el carboximetilcelulosa y la metilcelulosa. Bueno, profesor, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. Digamos que hay un mito con las personas que ven estos productos de Fruver brillantes en los supermercados y los consumidores aducen que eso es tóxico, que no lo pueden consumir, que hay que lavarlo muy bien una vez se compran. En temas de inocuidad, una vez se compra un alimento con un recubrimiento comestible, debe lavarse, desinfectarse cuidadosamente, es seguro comerlo con el lavado habitual, es tóxico. Ok, bueno, mira, aquí hay dos aspectos y esa pregunta es bastante interesante, porque ustedes saben de que muchas veces con todo este tipo de tratamiento en este sector, hay una doble intención y es enmascarar deterioros, alteraciones que el producto ya trae. Entonces, en ese tipo de productos, cuando vienen con esas condiciones, creen que porque si se ve más brillante, va a pasar desapercibido eso que ya trae. Entonces, esa sobreencerado, como se le suele denominar en la jerga de toda esta cuestión, es muy importante de que se controle. ¿Okay? De que se controle porque en vez de hacer bonito, lo que vamos a terminar es haciendo feo. Y ese tipo de sobreencerado generalmente se generan con productos, ¿ok? O recubrimientos que en cierta forma se han elaborado con materiales que muchas veces no son los más idóneos para llevar a cabo ese tipo de aplicaciones. Entonces aquí es donde vienen las ceras sintéticas, ¿ok? Que hay una sobredosificación de ellas y por eso generan esas apariencias tan exorbitantes en el producto que si se dosificaron, si están sobredosificadas, sí pueden haber un riesgo. Puede haber un riesgo a nivel de tóxico en el producto, entonces por eso es muy importante ese control que se tenga allí como tal. Es por ello entonces que, por ejemplo, ese tipo de ingredientes o de aditivos, tener muy presente la regulación, tener muy presente la normatividad en cuanto al uso de ellos como tal. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros tener un control y regular precisamente ya la aplicación de ellos para evitar riesgos posteriores que se pueden dar. A nivel comercial, lo que se hace mucho a nivel de práctica es que, por ejemplo, un almidón se diluye, ¿ok? Se diluye mucho más y los tiempos de aplicación del producto son más prolongados. Y al prolongarse mucho más, ahí es donde van a comenzar a generar todas esas apariencias o toda esa sobresaturación, que ya es a lo que no queremos llegar como tal. Entonces es muy, muy importante esa parte como tal. Bueno, profesor, muchas gracias. Hay dos preguntas finales, porque Sí, creo que nos tenemos que ir porque juega Colombia, según me dicen. sí, por aquí yo también, por aquí lo estoy viendo. Listo, bueno, hay recubrimientos en manzanas que se sienten, Andrea Sierra nos pregunta, hay recubrimientos en manzanas que se sienten fuertes sensorialmente hablando, es decir, Sí. realmente se siente que quedan residuos parafinosos o cerosos en los dientes al morder la manzana. ¿Esto es un defecto de calidad al hacer el recubrimiento o es aceptable así? ¿Hay un límite de tamaño Totalmente, o de dosis sí. en el recubrimiento?
de todo un poco, es aplicación. O bueno, traigamos el orden lógico como debe ser. Primero, sobredosificación. ¿Okay? Segundo, durante la aplicación no se dieron los tiempos adecuados, tiempos prolongados. ¿Okay? Y segundo, cuando ya viene la parte en la que el producto o se debe garantizar que el recubrimiento se adhiera, no se logra totalmente. Entonces van a quedar trazas, ¿ok? De componentes de recubrimiento que no se adhieren y esas son las que se van a percibir en el primer momento en que el producto se va a consumir. Entonces es un juego de todo. Es un juego, vuelvo y repito, de sobredosificación, malas prácticas durante la aplicación, específicamente tiempos. ¿Okay? Tiempos de aplicación, porque realmente las aplicaciones de muchos de estos recubrimientos y sobre todo en manzana son casi que de segundos. Cuando se hace por inmersión o cuando se hace por atomización, hay que regular la velocidad de la banda donde se encuentran los rodillos y obviamente la presión en la aspersión. Entonces es un juego ahí de todos, ¿ok? Que efectivamente se va a ver reflejado son en esas sensaciones ya posteriores que se perciben cuando se prueba el producto y se notan esas notas, valga la redundancia, residuales del componente característico del recubrimiento. Bueno, profesor, y la última pregunta que tenemos de los ingenieros Alexander y la ingeniera Andrea. ¿Hay legislación en Colombia que regule el uso de este tipo de películas alimentarias? Regulación directa sobre el producto como tal, no, pero sí de los aditivos que se empleen. ¿Okay? No tengo el dato aquí preciso, pero muchos de esos ingredientes que se usan son buenas prácticas de manufactura. Y ya básicamente uno lo que tiene que hacer uno para definir la dosis puntual es básicamente ensayar, hacer las calibraciones previamente. Pero muchas veces la dosificación en la que ellas se deben usar, códex alimentario, sobre todo cuando son propiamente aditivos. Cuando son almidones modificados, básicamente ahí sí también hay que ir al códex porque el códex sí establece algunas regulaciones con relación al tipo de almidón modificado como tal. Ya para que terminemos, en una de las primeras preguntas que me hicieron con relación a los almidones, hay modificaciones de almidones físicas que se pueden realizar. Obviamente han sido investigaciones que hasta el momento se han llevado a cabo porque ustedes saben que la mayoría de los almidones modificados tienen otros campos de aplicaciones. En este campo puntual de recubrimiento, lo que se ha estado haciendo es tratar de hacer modificaciones a nivel físico precisamente para potencializar esa capacidad de adherencia y sobre todo de resistencia y de permeabilidad ante algunos gases. Eso yo lo he estado viendo por ahí en algunos papers, pero a nivel de investigación hasta ahora. Muchas gracias, profesor. Y pues sí, todo parte de la reglamentación colombiana que nos dice que debe ser grado alimentario y de las buenas prácticas de Sí, manufactura. grado alimentario, ¿no? No tóxico, pero cuando ese tipo de informaciones no se encuentran, ustedes saben que ya tenemos que trasladarnos al Códice Alimentario, donde sí, y de donde se basa mucho de las normatividades como tal que existen. Muchas gracias, profesor. Entonces ahora le damos paso a Reinaldo Pulgarín de la Oficina de Posgrados, de Comercialización de Posgrados, para que nos dé una información muy importante. Le damos muchísimas gracias al profesor Waldir por toda su información. Muchísimas gracias, fue muy claro. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y una feliz noche para todos. Buenas noches para todos. Yo no los voy a demorar más de minuto y medio. Solamente me quiero tomar la palabra para agradecerles a todos la participación de este evento, contarles que estos eventos salen pues en compañía o de la alianza que se tiene hoy con Germania como representante de egresados de la Universidad de Caldas. Gracias a todos por participar. Ojalá haya sido realmente un tiempo de buen provecho, un tiempo donde se haya adquirido conocimiento y compartido o actualizado o refrescado esas memorias de pronto de lo que ya se vio en formaciones pasadas. De igual manera, recordarles que estos espacios hacen parte de la dirección de posgrado de Unilasallista, específicamente este es de la maestría en poscosecha hortofrutícola, el que vimos el día lunes es desde la especialización en alimentación y nutrición.
Entonces, agradecerles el espacio, pedirles que nos sigan en redes sociales, que sigan conectados con nosotros a través de las redes sociales, porque vamos a estar promocionando muchos más eventos como estos en compañía de la Universidad de Caldas. Recuerden que estos espacios tienen certificado, el costo es solamente un costo administrativo. El certificado se enviará virtual a su correo electrónico. En el chat está todos los datos para poder realizar la consignación. Allí pueden preguntar en este WhatsApp a qué número de cuenta, hacer la consignación, enviarla y a 8 días luego recibirán a más tardar el certificado. Entonces, agradecerles, de igual manera contarles que tenemos unos espacios para ustedes muy especiales de asesoría personal. Si alguno de ustedes tiene de pronto curiosidad de conocer algo más de nuestros posgrados, los invitamos a escribir a ese chat, a ese WhatsApp que les dejamos en el chat, para agendar una asesoría personalizada con nuestros expertos y que conozcan un poquito más de la parte académica, del cómo y cuándo pueden ingresar a este nuevo semestre de a los posgrados de lasallista. Están preguntando por, bueno, los laboratorios también, ¿cierto? Si de pronto necesitan información sobre los laboratorios lasallistas, también los invito a escribir al mismo chat y allí les enviaremos el brochure con todos los servicios que prestamos. Sin ser algo más, pues agradecerles por el espacio. Una feliz noche para todos. Muchas gracias por todo, Reinaldo, que estén muy bien y... Oh, me cortaron. Germania, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, Rey, muchas gracias. Y gracias a Walter también por la ponencia. En el chat les dejo el enlace de la página de Unilasallista para que consulten la oferta de posgrados las personas que estén interesadas. Muchas gracias, Germán, y feliz noche para todos. Feliz Feliz noche. Bien.